Glorioso Espíritu Santo de Dios. Glorioso Rey. Maravilloso. Aquí está nuestro corazón, papá. Aquí está nuestro corazón delante de ti, Jesús. ¿Cuántos pueden dar palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tarde? Déselo fuerte, porque es para Él. Él está con nosotros. Nunca, nunca hace falta su presencia. La gloria de Dios está aquí. ¿Qué cosa no va a suceder en nuestra vida cuando la presencia de Dios está aquí? Cuántas cosas maravillosas pueda suceder de lo profundo de nuestro corazón. ¿Cuántos creen que están llenos? ¿De verdad estamos creyendo que estamos llenos? Sí, estamos llenos de la presencia del Padre. Y vamos a tomar este momento para entregar la palabra del Señor. Es cierto, hemos cantado ya, pero no puedo dejar pasar lo que Dios impulsa en mi corazón. Cuando Dios quiere ministrar tu vida, porque Él lo hace. ¿Cuántos han recibido la ministración del Padre? ¿Sabe algo? Unas cosas que siento hace ya por unos días, pero cada vez más, como que sí es más fuerte cada día. Y yo siento, y a veces como que sí, no hay o qué hacer, pero se refiere en el lado espiritual de acerca de algo. No sé si llorar o reírme. La verdad no lo sé, hermano. ¿Y usted qué diría? ¿Es mejor llorar o es mejor reír? Yo hablo espiritualmente. ¿Sabe por qué razón? Hay muchas cosas que se ve no solamente en un pueblo. Hay muchas cosas que se ve sobre el pueblo. Cuando hablo de esta manera, me refiero a la vida. Y a veces me detengo, y últimamente ha estado pasando esto. Solo dos cosas siento. No sé si llorar o reírme. Y le digo estas palabras al Rey: Señor, esto parece locura, pero como vemos tu palabra, y no sé qué hago, le digo, llorar o reír. Y allá a lo lejos llegó en mi mente, no es el versículo que voy a citar, solo te estoy diciendo, cuando Elías le dijo al Señor: Señor, siento un celo vivo por tu pueblo, un pueblo que no sabe a quién creer, y solo me he quedado yo, dijo, y ahora me buscan para matarme. Y hay muchas cosas más. Yo dije, y un momento llegué a pensar,
Si estuviera lleno el tanque del carro, yo agarro camino ahora y me voy entre las piedras, no es porque hasta ahí está Dios, no, solo me quedé, lástima que no está lleno, si no me iría, decía yo. Pero se refiere a todo lo espiritual. No tengo problema, no tengo problema en casa, no, me refiero en el lado espiritual. ¿Por qué razón? Muchas veces, y es el Señor que me hace que yo llegue a observar muchas cosas. Hay cristianos, mi amado hermano, que dejan tirado lo valioso y empiezan a tomar o a dejar, en otras palabras, perder lo valioso por seguir algo que no vale la pena. ¿Cuántos creen que aquí Dios quiere usar vidas? Lo quiere usar. Pero los cristianos prefieren ir detrás de cosas que no vale la pena y dejar abandonado, le digo, sus privilegios. Pero tú, amada iglesia, no debes hacer esto. No sueltes lo que tienes. Yo digo esto, Señor, esta cabeza no alcanza a entender la actitud de muchos de tus hijos, tal como hombres y mujeres, que dejan tirado lo que tú les has dado, un talento tan precioso. Lo dejan tirado por ir detrás de cosas que no vale la pena. ¿Acaso no es una tristeza eso? Donde la cual el Señor nos dice deberían de dar seguimiento, porque a través de ellos pueden salvar muchas vidas. ¿O cree usted que es en vano que te ha dado el talento Dios para predicar, para cantar, para ministrar? No, Dios te lo ha dado con un propósito, porque a través de ellas se ganan las almas para Cristo. ¿Cuánto pueden dar palmas al Rey de Reyes? Y de eso, mi amado hermano, viene la palabra. ¿Cuál es el peligro que la iglesia no se da cuenta? Porque hay un peligro que la iglesia no se da cuenta y no se ha dado cuenta de ese peligro. El por qué cuando suceden las cosas hay un grave peligro en la cual muchas veces la iglesia ni siquiera se da cuenta. ¿Cuál es ese peligro? Estamos aquí, iglesia. Si yo le digo, le pregunto en este momento, ¿cuál es el peligro más grande de la iglesia? Vamos a ver. ¿Cuál es el peligro más grande de la iglesia? Perder su salvación. Dios bendiga al hermano que ya habló. ¿Y los demás qué dicen? ¿Cuál es el problema más grande de la iglesia? Este mensaje creo que yo no lo voy a terminar hoy, pero quiero que leamos para que usted se dé cuenta. Evangelio de Mateo, capítulo 26. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Repito nuevamente para los que no escucharon. Evangelio de Mateo, capítulo 26. ¿Ya lo tiene?
Vamos a leer el versículo 41. Y aquí ya nos da una respuesta el Señor Jesucristo. Dice la palabra: velad y orad. Que sigue ahí: para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Solo este versículo. Ahora les digo, ¿cuál es el peligro más grande de la iglesia? Amén. Pueden sentarse, ya se cansó. Y hay dos respuestas. Uno, de perder su salvación. Es la respuesta que dio la hermana. Por supuesto que es un peligro. La hermana, el peligro de morir espiritualmente. Pero ahora quiero decirle, amado hermano, en Cristo Jesús, el peligro más grande de la iglesia hoy es cuando deja de leer la palabra de Dios. ¿Me escucharon? El peligro de la iglesia es cuando deja de escudriñar las sagradas escrituras. ¿Es un peligro o no es un peligro? El problema o el peligro de la iglesia es cuando deja de congregarse. Es un peligro, debemos de entender esto. Es un peligro dejar de leer la Biblia. Es un peligro dejar de congregarse. Y hay otro punto más que viene, la cual el Señor ha dicho claramente, dice: velad y orad. Allí nos damos cuenta de otra cosa que nos dice la palabra. El peligro más grande de la iglesia es dejar de orar. ¿Están escuchando? Porque hay base bíblica, por ejemplo, que dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, un pasaje tan conocido, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué más dice? Sino que meditarás en ella. ¿Hasta cada cuándo? Aunque al revés, pero por lo menos ahí usted le está diciendo, o sea, de noche y de día y de noche. Ahí, ¿qué significa? El Señor nos dice que esta palabra no debe de apartarse de nosotros, porque es palabra de Dios. Si es palabra de Dios, es vida para nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? La misma Biblia dice nunca. ¿Cuántos entienden el nunca? O sea que no debe apartarse la palabra de nosotros, o más bien no debemos de apartarnos de la palabra de Dios. Por eso cuando el Señor dice por medio de su palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y es un peligro. ¿Cuántas veces el Señor nos habla, hermano? Es un peligro cuando la iglesia deja de leer la palabra, porque no se da cuenta lo que Dios nos dice. Cuando no lees la Biblia, no puedes descubrir lo que Dios tiene para ti. Cuando no lees la Biblia, no te das cuenta lo que te estás perdiendo cada vez que no te congregas. ¿La Biblia te dice o no te dice? Lo dice. Por eso cuando el Señor ahora nos habla y nos dice, ese es el peligro de la iglesia, que deja de escudriñar la palabra. Cuando la iglesia no medita en la palabra, y cuando la iglesia no medita en la palabra, se le va el gozo para congregarse.
Y cuando ya no se congrega, es un terrible peligro cuando la iglesia no se congrega. ¿Cuántos quieren congregarse constantemente? Eso no lo digo yo, hermano. ¿Acaso el versículo tan famoso que hemos leído últimamente, no porque yo quiera, sino que hacer la voluntad de Dios? Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregar. ¿Así lo dice o no, hermano? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ya va dos palabras: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y ahora viene otra palabra y dice: no deja de congregarse, como muchos que se acostumbran de que ya no se congregan. Pero el Señor nos dice: no dejando de congregarnos. ¿Cuántos quieren obedecer la palabra? ¿Por qué? Porque el Señor nos dice: nunca se apartará. No dejando de congregarnos, porque al hacerlo es un grave peligro. Y el Señor no quiere que su pueblo esté en peligro. Dios quiere que su pueblo esté a salvo. Cuando le den palmas al Rey de la Gloria, hermanos. Dios quiere que su pueblo esté a salvo. Por eso habla. Estos minutos, yo no sé si lo disfrutó, pero yo lo disfruté. No que hasta ahí, sino que desde que entramos en el culto. Pero hay veces cuando Dios toma un tiempo especial, es rico, es sabroso. El Señor nos dice: eso debería de sentirlo siempre, no solamente de vez en cuando, no. Pero por esta razón el Señor nos dice: para que lo sientas, eso debe de estudiar, debe de escudriñar mi palabra. Y no dejando de congregarse, hay que seguir congregándose. Y hay que seguir orando. Eso es lo que Dios nos pide, orando. Pero ¿cuántas veces se nos olvida orar? ¿Cuántos cristianos desde salieron el día domingo ya no han orado? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Y será que usted comió desde el día domingo al mediodía hasta hoy no ha comido? ¿Qué dice? Usted hasta ya no puede ni contar cuántas veces comió desde ya de ayer y hoy. ¿Hemos comido o no hemos comido? Ahora la pregunta: ¿hemos orado? ¿Por qué cuando el hermano pregunta no tengo que dar la respuesta a él? Es cierto, no me tienes que dar la respuesta a mí, solo te estoy dando la palabra para que reaccionemos y que nos demos cuenta del peligro, porque el peligro no es el diablo, hermano. Muchas veces pensamos y decir: el diablo es el peligro de la iglesia. No. ¿Sabe qué dice la Biblia? Vamos a leer Primera de Juan, quiero que lo busques. Tengo unos minutitos todavía, pero que Dios me ayude para seguir con ese tema, para dárselo, porque yo aquí cargo unos puntos tan bendecida. Oiga pues lo que dice la palabra del Señor, para que usted se dé cuenta que el peligro de la iglesia no es Satanás. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a ver. ¿Están contentos, iglesia? Gloria a Dios. Estos 8 minutos que me quedan, espero que entiendas cosas preciosas y poderosas por medio de la palabra. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4. Oiga lo que dice este pasaje tan precioso. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Y qué más dice? Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo es el que está con nosotros? Es mayor
es grande. Cuando se habla eso, es mayor. O sea que nadie lo alcance, nadie quien puede igualarse a Él. Y su palabra dice: vosotros sois hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios están aquí, hermano? Somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, el diablo no puede tocarnos. El diablo no puede destruirnos. El diablo no puede sacarnos de la iglesia. El diablo no puede hacerme a que dejo mi privilegio. El diablo no puede hacerme que yo dejo de cantar, porque tengo al mayor, es Dios. Pero ahora bien, cuando no escudriño la palabra, cuando dejo de congregar y cuando dejo de orar, ahí puede entrar el diablo. Cuando un cristiano no lee la Biblia, no se congrega, no ora, es un cristiano que no está protegido. ¿Y cuántos quieren estar protegidos ahora? No solo hoy. ¿Cuántos quieren estar protegidos en la vida, mi amado hermano? Lea la palabra, congrégase, ore, no solamente en la iglesia, sino que en todo lugar. Pero nunca dejes de congregar. Debes de venir siempre a la casa de Dios. ¿Estamos entendiendo algo o no? Yo me gozo lo que dice aquí la palabra. Claramente lo dice: vosotros sois de Dios. Y el que está con nosotros, dice, es mayor que el que está en el mundo. Eso merece, mi amado hermano, que le demos palma al nombre de ese gran Dios que está con nosotros. O sea que aquí entendemos algo. No debemos de asustarnos, no debemos de tenerle miedo al diablo. Si el poderoso está con nosotros, no debemos de tener temor al diablo. Pero ahora repito, y perdone si no le gusta que le repite la palabra, pero yo te repito: pero si yo dejo de leer la palabra, si yo dejo de congregarme, si yo dejo de orar, el diablo sí va a lograr. El diablo hasta se va a meter en la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que el diablo, con todo lo que hacía, no pudo hacer que los cristianos de la iglesia primitiva abandonaran su fe? Porque eran cristianos que estudiaban la palabra, se congregaban y oraban. Y cuidadito, si el diablo quería hacer algo dentro de ese pueblo. ¿Acaso no se acuerda? Si viene en la mente, creo que Ananías, y si estoy mal me corrige. Ananías y Zafira. ¿Qué le sucedió? Cuando quería engañar a los apóstoles, de inmediatamente dice, cayeron muertos. ¿Por qué razón? Es que los que estaban ahí, hermano, eran hombres llenos del poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Pero cuando la iglesia deja de orar, qué peligro tan terrible. Ni siquiera se da cuenta un endemoniado o endemoniada está dirigiendo la alabanza en el altar. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Me están escuchando? Y no le sucede nada. Hasta la iglesia dice: uy, qué chulo canta. Ni siquiera se fija cuántos legiones de demonios lleva muchas veces. ¿Por qué razón somos ciegos muchas veces? Porque no leemos la palabra, porque no nos gusta congregar y no oramos. Porque al orar sabemos que la palabra de Dios nos dice que es una comunión con el Señor. Y el Señor viene a revelarte cuando usted está en comunión con Él. El Señor viene a revelarte todo lo que está mal, todo lo que se tiene que corregir dentro de la iglesia del Señor.
Pero muchas veces, hermano, yo no sé si usted siente vergüenza, hermano. El diablo se ha hecho la suya. ¿Por qué razón? Porque muchas veces hay una iglesia muerta. Pero imagínense qué es lo que les pasó. Se me fue otra vez en la mente. Ananías y Zafira no pudieron engañar. Supuestamente ellos querían engañar a los apóstoles. Pero inmediatamente Pedro habló y dijo: ¿es verdad lo que dices? Y ese ingrato decía, el hombre decía: sí, es verdad lo que le estoy diciendo, lo que yo traigo, eso es todo. Vino el Espíritu Santo que estaba sobre Pedro y dijo: hoy vas a morir porque no has mentido al hombre, sino que has mentido al Rey de los cielos. Y a Él no se puede mentir, a Él no podemos engañar. Nada que ahí, mi amado hermano, el Señor dice: bueno, pobrecito Ananías, mentiroso, no, mejor lo voy a dejar pasar. No, cayó muerto y se fue. Lo mismo pasó con la esposa. ¿Y por qué hoy en día, en el tiempo actual, hermano, la gente con pecado, la gente hundido en maldad, como que sin nada están en una iglesia con privilegios? Porque la iglesia no ora. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque la iglesia no ora. Porque si yo le digo, si este aparato hablara, ¿qué diría? Sin ninguna duda dijera: ya no me toques, ya estoy cansado de tus dedos. Amén, hermano. ¿Están aquí? Ya no me toques, déjame en paz. Pero como no puede hablar, desde que amanece, un ojo ya abierto y uno cerrado, pero ya tenemos el celular en las manos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y la palabra del Rey, lo que es vida para nosotros, porque cuando esa palabra, hermano, está dentro de la iglesia y está dentro del corazón del pueblo, el diablo le tiene miedo a eso. O en pocas palabras, el diablo teme a eso. Cuando la palabra está dentro de tu corazón y cuando la palabra está aquí y se aplica a nuestra vida, el diablo le teme la palabra de Dios, hermano. El diablo no teme cuando yo cargo la Biblia en mis manos. El diablo no tiene temor ahorita porque usted está con la Biblia abierta. No le teme el diablo a eso, sino que el diablo teme cuando la palabra está aquí, a su nombre. Pero ¿cómo le teme el diablo? ¿Cómo va a tener temor el diablo si estas cristianas, para mí no me causa nada? Dirá que tienen la Biblia abierta ahí, pero ni caso no hacen a la palabra que está en sus manos. Es lo que me encanta, dirá el diablo. Pero ahora póngalo en práctica la palabra. Diga al Señor: Señor, que esta palabra no solamente cargo en mis manos, sino que esa palabra debe de estar aquí. Que esta palabra cambia todo lo malo que hay en mí. A ver si no va a tener temor el diablo. Sin que ustedes se den cuenta de los pecados de otros, pero el mismo poder y la presencia, la unción del Espíritu Santo que está dentro de la iglesia hace que la gente se sienten, mi amado hermano, sienten ese valor de pasar en el altar, porque hay presencia de Dios. Pero cuando no, todo mundo hace lo que quiere. Y por eso cuando le digo esto, hermano, que el peligro no es el diablo. El peligro cuando tú dejas de leer la Biblia. El peligro cuando tú dejas de congregarte. Y el peligro cuando dejas de orar. ¿Qué dijo el Señor? Velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo la palabra? ¿El cuerpo qué? ¿Es valiente? El cuerpo a la verdad es débil, pero más el espíritu, ¿qué dice?
está dispuesto. O sea que el espíritu, el alma está dispuesto, pero ese cuerpo, hermano, por ejemplo, cuando tú quieres leer la Biblia, no me vas a decir que el diablo nunca te llega a tentar. Si usted dice, no, el diablo no me tienta a mí, no, el diablo busca la manera para que tú no lees la Biblia. Con lo solo empiezas a ver la letra, uy, ¿cuándo voy a leer? Ni 2 versículos, y además este versículo es grande, dice. Mejor otro día, mejor a ver quién lo voy a invitar para que alguien me lea la palabra y me lo explique y que me diga qué es lo que dice. ¿Por qué no lo haces tú? No tiene que tener un ayudante para que entiendas la palabra. Solo diga a Papá de la Gloria: Señor, yo quiero tener a tu Santo Espíritu y quiero leer tu palabra conforme a tu Santo Espíritu. Sé que tu Espíritu me hará entender tu palabra. Pero no, nosotros queremos que alguien nos lea la Biblia y nosotros así nos quedamos. Léame más, hermano, lea más y luego me explica qué es lo que dice ahí. Así son los cristianos, pero no quieren leer la Biblia, hermano. ¿Cómo no vamos a estar en peligro? La Biblia dice que la misma palabra es la espada. ¿Cuántos lo creen? Pero nosotros, ¿dónde hemos dejado tirado nuestra espada? No la tires, escudriñala, te va a proteger. Cuando el diablo quiere destruir tu matrimonio, cuando el diablo quiere destruir tu hogar, oh hermano, pero cuando la palabra está dentro de ti, no hay diablo que pueda destruir tu hogar, tu matrimonio, tu familia, nada, sino que tú estás verdaderamente una vida victoriosa. Aleluya. ¿Cuántos cristianos le temen al diablo y dicen, ay, el diablo, al diablo no hay que molestarlo? Y cuánta gente también, mi amado hermano, dice, hoy en día la brujería se ha levantado en contra de la iglesia. Que se levante la brujería en contra de la iglesia, pero si la iglesia está en una vida de oración, ningún brujo puede afectar a la iglesia del Señor. Pero hay algo sí, no debemos dejar de orar, porque hay un pasaje de la Biblia, Primera Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Es facilito, hermano, pequeñito el versículo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese problema que usted está buscando, se va más la hora. Está facilito, hermano. Orad sin cesar. ¿Qué significa? Debemos de orar siempre. Pero quiero decirle, la Biblia es clara. El cuerpo es débil, pero el espíritu está dispuesto. Pero si el espíritu está dispuesto, aunque este cuerpo no quiere, esforcémonos. Yo siento que algo poderoso hará Dios. Yo siento. Y vengamos siempre a la casa de Dios. El peligro de la iglesia, cuando deja de escudriñar, congregar y orar. No abandones la oración. Nos quedamos con eso. Y que Dios te bendiga. Incline tu rostro y diga: papá, Señor, muchas gracias por tu palabra. Quizás te has olvidado de ese peligro. Quizás has pensado que el diablo es el peligro, pero el diablo jamás va a lograr hacer algo contra tu vida cuando tú estás lleno de la palabra. Cuando tú te deleitas en la casa de oración, cuando te congregas y cuando tú oras, oh mi amado hermano, usted está bendecido y el diablo no va a poder contigo. Por eso démosle gracias a Dios por su palabra. Maravilloso Jesús, te doy gracias por permitirnos, Señor, de predicar tu palabra. Gracias te doy en esta hermosa hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, amada iglesia. Nos hemos gozado. Gloria a Dios. Vamos a regresar contentos.
no regaña a nadie en la calle. Vaya tranquilo y en paz.